Dilo al mundo es el tema que trataremos en esta ocasión. Hace 178 años los adventistas mileritas tenían sus corazones a punto de ser rotos. Su bendita esperanza se había convertido en un gran chasco, pero todo formaba parte de una profecía mucho más grande que ellos mismos. Ellos solamente habían sido un instrumento para despertar al mundo entero a la gran verdad del hecho inminente. El juicio ya comenzó y Jesús está a las puertas de este mundo. A inicios del siglo XIX se había generalizado entre los cristianos protestantes de Norteamérica la idea de que el milenio que se menciona en Apocalipsis 20 estaba muy pronto por comenzar. Esos 1000 años de paz, la prosperidad de la naciente nación norteamericana ayudó para afianzar dicha idea. Ningún cristiano respetado y en sus cabales hablaría de un inminente regreso de Jesús antes del milenio. La aparición del Señor en las nubes era un evento para los cristianos de esa época que estaba muy lejos, por lo menos 1000 años en el futuro. Pero en 1816, un granjero del estado de Nueva York, llamado Guillermo Miller, había comenzado un estudio sistemático de la Biblia que lo llevaría a un descubrimiento extraordinario en 1818. Para hacerle justicia a este hombre, no era un simple granjero. Fue un estudioso autodidacta. Miller era el mayor de 16 hermanos. No pudo tener educación formal, tenía que trabajar en la granja. Prácticamente aprendió a leer solo. Y por las noches, mientras la familia estaba durmiendo, a la luz del fuego de la chimenea, él se ponía a leer libros que conseguía prestados de sus vecinos. Luego de casarse, Miller se mudó a la comunidad de su esposa y allí había una biblioteca, así que Miller tuvo acceso a muchos más libros para poder leer. A pesar de su formación bautista, Guillermo Miller fue influenciado por un grupo de ese pueblo que era deísta y comenzó a dudar de la Biblia. Los deístas creen en Dios, creen que Dios hizo el mundo y el universo, pero creen que lo abandonó, que Dios no tiene relación con el ser humano, por lo tanto la Biblia no es una expresión real de Dios. Dios no quiere relacionarse con el hombre. Esa es la idea básica de los deístas. Trabajó como policía, fue teniente en el ejército regular y también fue juez de paz. Después de que regresó de la guerra, se dedicó a cuidar a su madre, que recién había enviudado. Y por influencia de su madre, Miller comenzó a ir a la iglesia nuevamente. En una ocasión, mientras él leía el sermón, porque cuando el pastor no llegaba, ponían a un hermano a leer un sermón. Cuando él estaba leyendo un sermón, él sintió el llamado del Espíritu Santo. Y algo ese día cambió en su corazón. Entonces decidió que su fe se reavivaría y comenzó a ser más constante en su asistencia a la iglesia. Pronto fue objeto de las burlas de sus amigos deístas. Entonces Miller, para demostrarle a los deístas que ellos estaban equivocados y para afianzar su fe, comenzó el estudio sistemático que yo les mencioné en 1816. Inició desde Génesis. No usó comentarios bíblicos, no usó ningún otro autor, solamente utilizó una concordancia para poder comparar los versículos que él iba estudiando. Pero lo que más le sorprendió a Miller fue cuando llegó al libro de Daniel. Los capítulos 2 y 7, las profecías de la estatua y de las bestias, impresionaron a Guillermo Miller porque en él encontró la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque el libro de Daniel, mis queridos hermanos, es simplemente una carta de navegación que nos conduce a través de la historia y nos lleva hasta la meta extraordinaria de la segunda venida de Cristo. Más impresionado se quedó Miller cuando llega al capítulo 8 de Daniel. Y entonces llegó al versículo 14. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando Miller lee este pasaje se impresiona. Lo conocemos nosotros casi de memoria, Daniel 8:14.
y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Hoy, brevemente, en los 15 minutos que nos quedan, vamos a estudiar y a descubrir lo extraordinario que Miller descubrió. ¿Qué descubrió Guillermo Miller? La frase que resonaba en la cabeza de Miller era: el santuario será purificado. Inicialmente, Miller interpretó esta purificación como la purificación de la iglesia, que pasaría a la iglesia cuando Jesús viniese por segunda vez. Más adelante amplió esta interpretación y entonces interpretó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, que la tierra era el santuario y que sería purificada con la segunda venida de Cristo Jesús. Uniendo el estudio de los 2300 días de Daniel capítulo 8 con las 70 semanas de Daniel 9, Miller dedujo que ambos periodos habían comenzado alrededor del año 457 a.C. y que el segundo, las 70 semanas, eran parte del primero. Habiendo llegado a esa conclusión en 1818, después de 2 años de estudio intensivo de la Biblia, ahora Miller estaba emocionado y él estaba seguro, escribió él, que en unos 25 años todos los asuntos de nuestra situación presente acabarían. Él estaba seguro de que Jesús vendría alrededor del año de 1843. Obviamente no pasó. Aquí estamos todavía. Y aunque Miller y sus colaboradores se equivocaron en el evento, su interpretación del tiempo era extraordinariamente exacta. A diferencia de la mayoría de los cristianos protestantes que separan la profecía de los 2300 años de Daniel 8 y de las 70 semanas de Daniel 9, Miller, igual que nosotros los adventistas modernos, creía que Daniel 9 solamente era, o mejor dicho, solamente ayudaba a interpretar los 2300 años de Daniel capítulo 8. Veamos con claridad cómo se unen estas dos grandes exposiciones en la conversación que tuvo el profeta Daniel con el ángel Gabriel, ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel, versos 20 al 23. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión le vino a explicar el ángel Gabriel? La del capítulo 8. Daniel estaba preocupado. Él había entendido la profecía de los 2300 días de una manera diferente. Él supuso que los 2300 días, o sea, los 2300 años, según la interpretación judío-profética, en donde se usa el principio día por año, que se menciona en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Daniel llegó a suponer que faltaban 2300 años para que su pueblo fuera liberado del cautiverio babilónico. Por eso él se enfermó. Y por eso vemos al inicio del capítulo 9 de Daniel una oración en la que Daniel pide perdón por los pecados de su pueblo. Dios envió a Gabriel a explicarle que en realidad su pueblo regresaría a la tierra santa en el tiempo que se había establecido, al inicio del periodo de los 2300 años. Y para que le quedara claro, a Daniel se le dijo que 70 semanas eran para su pueblo. O sea, las primeras 70 semanas de días
o sea, 490 años proféticos, le pertenecían al pueblo de Israel. Veamos el verso 24 del capítulo 9 de Daniel. La clave está ahí, en las 70 semanas. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No son otras 70 semanas, no es otra profecía. Gabriel vino a explicarle los 2300 días y por eso le dice, de esos 2300 días, 70 semanas, 490 días, 490 años son para tu pueblo. Esa es la clave de la interpretación de los 2300 años. No vamos a hacer todo el detalle de las 70 semanas. Lo único que nos interesa saber es cómo Miller llegó a la fecha que él había determinado. Las primeras 70 semanas se aplicaban a la nación judía. ¿Dónde iniciaban esas 70 semanas? Ahí iniciaban los 2300 años. Y la clave para obtener esta respuesta, Miller la encontró en el versículo 25. Leamos el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo comenzaban las 70 semanas? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El libro de Esdras registra 3 decretos que se dieron para la repatriación de los judíos de Babilonia a Jerusalén. El primero está en Esdras capítulo 1, verso del 1 al 4. Eso se dio en el primer año de Ciro, alrededor del año 537 antes de Cristo. Luego el segundo fue durante Darío I. Se menciona en Esdras capítulo 6, verso del 1 al 12, ahí por el año 520. Y el tercer decreto se dio en el año séptimo de Artajerjes. Se menciona en Esdras 7, 1 al 26, y ese decreto se dio en el año 457 antes de Cristo. En sus decretos, ni Ciro ni Darío dispusieron de medidas efectivas para la restauración del estado civil de los judíos como una unidad completa. Y la profecía que se le explicó a Daniel decía pues que el gobierno iba a ser restablecido, que Jerusalén sería restablecido por completo. Solo el decreto del séptimo año de Artajerjes, ese sí le dio una completa autonomía al pueblo judío bajo el dominio persa. Ese decreto, el del año 457 de Artajerjes, es el decreto al que se refiere el versículo 25 que acabamos de leer. Por lo tanto, las 70 semanas y los 2300 años inician en el año 457 antes de Cristo. Una simple operación aritmética, menos 457 porque es un número antes de Cristo negativo, y le sumamos los 2300 años y entonces Miller llegó al año de 1843. Más tarde, junto con sus colaboradores, se dieron cuenta que habían cometido un error aritmético al ignorar que la línea del tiempo no tiene año cero, como la línea de los números enteros. Así que al no tener año cero, a 1843 había que sumarle 1 y se llegó al año de 1844. ¿Pero por qué 22 de octubre? ¿De dónde sacaron el 22 de octubre? En una reunión campestre en Exeter, en New Hampshire, a mediados de agosto de 1844, S.S. Snow, a él se le permitió presentar una explicación detallada sobre el fin de los 2300 años. Snow presentó sus razones para creer que Cristo regresaría en el gran día de la expiación, el 22 de octubre de 1844. Tan persuasivas fueron las palabras del hermano Snow que una ola de entusiasmo arrasó en aquella reunión. El efecto fue espectacular, hermano. Cuando los que habían asistido
aquel campamento, aquel retiro, se dispersaron por toda Nueva Inglaterra, el clamor resonó: he aquí el novio viene, en el día 10 del mes 7, el tiempo es corto, preparaos, preparaos. Los corazones se llenaron de gozo, los corazones se llenaron de esperanza. Cientos de miles de personas creyeron el mensaje que Miller y sus colaboradores estaban predicando y se prepararon para recibir a Jesús el 22 de octubre de 1844. Más de 100 personas se reunieron junto con el hermano Miller ese día, allá en su granja, en lo que ahora se conoce como la Piedra de la Ascensión. Mirando hacia el este, entonaron himnos con sus corazones llenos de esperanza, alabaron al Señor y anhelaban abrazar a Jesús. También estaban seguros que en pocas horas abrazarían a sus seres queridos que habían fallecido, porque la promesa se iba a cumplir. Vieron el sol salir, pero no vieron a Jesús venir. Pasaron aquel día tristes, todavía con un poco de esperanza, pero qué horror. Sus corazones estaban rotos, hermano. Desilusionados, hacían que de sus ojos brotaran tantas lágrimas que parecían ríos que corrían por sus mejillas, un río de amargura y de tristeza. En ese momento ellos no lo sabían, pero ese evento ya había sido profetizado. En Apocalipsis, el capítulo 10 y versículo 10, lo leímos hace algún momento en parte del programa de esta mañana. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ese librito es el libro de Daniel. Y su mensaje de los 2300 años fue dulce, dio esperanza, porque la segunda venida de Cristo es el único evento de la historia humana a la cual se le puede llamar verdaderamente la bendita esperanza. Pero una vez digerido, interpretado correctamente, amargó sus corazones. Pero esta profecía tenía un segundo elemento. Leamos el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Había que seguir predicando. Los adventistas que sobrevivieron al gran chasco siguieron estudiando Daniel 8 y 9 y encontraron que especialmente en el capítulo 8 está lleno de símbolos y de lenguaje del santuario terrenal, especialmente del día de la expiación. También encontraron esa maravillosa exposición que hace Pablo en el libro de Hebreos, específicamente Hebreos capítulo 8, verso del 1 al 5. Leámoslo para que veamos lo que llegaron a entender ellos. Hebreos 8 del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aleluya, queridos hermanos. Lo habían encontrado. En el cielo existía un santuario, según lo que dicen los versículos que acabamos de leer, el modelo del terrenal, en donde Jesús es el sumo sacerdote. Y así como en el santuario terrenal, este se purificaba una vez al año, en el día de la expiación, el día del juicio, el día del perdón,
también el santuario celestial debía tener un día del juicio, un día del perdón. Y ese juicio, nuestros hermanos adventistas pioneros llegaron a la conclusión que comenzó el 22 de octubre de 1844. Fue el día en que Jesús, sumo sacerdote del santuario celestial, pasó del lugar santo al lugar santísimo, dando así inicio a la purificación de los pecados del santuario celestial y al perdón definitivo de los pecados de los hijos de Dios. Cuando llegué a la iglesia adventista, quizás la forma de exponer o de yo entender me llenaba de miedo cuando hablaban del día del juicio investigador. Pero con el tiempo me di cuenta que yo no debo tenerle miedo al juicio investigador. Llegué a entender que debo orar, que debo luchar para que mi nombre pase en ese juicio. Porque todos los que sus nombres sean pasados en el juicio investigador, sus pecados serán perdonados y su vida eterna estará sellada. El mensaje del primer ángel finalmente tenía su verdadero significado. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7 encontramos ese maravilloso mensaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio ya comenzó. El 22 de octubre de 1844. El llamado de Apocalipsis 10:11 para los adventistas que atravesaron el gran chasco es el mismo llamado para nosotros. Profetiza, predica, anuncia otra vez que el juicio ya comenzó, que el Señor viene pronto. Dilo al mundo. Dilo al mundo. Resonó en la cabeza de Guillermo Miller desde 1818. Cuando descubrió el maravilloso mensaje de Daniel 8:14. Dilo al mundo. No lo dejé en paz por 13 años, hasta que finalmente aceptó el llamado del Señor y cumplió su cometido. Lo cumplió fiel y humildemente. Cumplió la misión para la que Dios lo había traído a este mundo. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Y hoy se hace extensivo a nosotros. Dilo al mundo. Un esclavo trabajaba en las minas de oro de Nueva Granada. Después de muchas horas de trabajo, a diferencia de otros esclavos de las minas, este hombre tenía tiempo para agarrar un asadón y trabajar un pedazo de tierra donde tenía una huerta. No era la mejor huerta, no tenía todo lo que necesitaba. Pero cada día, después de trabajar todo el día, iba a trabajar en su huerta. Eso le caía mal a los soldados, a los que los cuidaban, a los guardias. Y lo maltrataban, lo ponían a trabajar más, lo castigaban. En una ocasión, la cantidad de trabajo y de castigo que le pusieron fue tanta que él ya no tenía fuerzas para regresar a su litera, a su cama. Y 2 compañeros lo llevaron cargando. Medio se sentó aquel esclavo y de una sola vez tomó el asadón y comenzó a caminar hacia la huerta. Otro esclavo, un anciano que estaba ahí, le dijo: ¿qué haces, necio? Desiste de esa tonta huerta, te van a matar. Sin exaltarse ni perder la compostura, el joven esclavo respondió: hoy he trabajado más de medio día para otra persona, construyendo con mi sudor su beneficio, no el mío, rompiéndome el lomo bajo las órdenes de alguien a quien no le importa si vivo o muero. Y qué triste sería irme a dormir sin haber trabajado tan siquiera unos instantes para mí mismo. La actitud de este esclavo me recuerda las palabras que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dedicas tu vida, la malgastas, te partes el lomo trabajando para alguien que no le importa tu salvación. Y debido a eso, dejas lo más importante. Hermano, dedícate un tiempo a ti mismo. Porque cada segundo, cada palabra que dedicamos a decirle al mundo que Jesús viene, también la estamos invirtiendo en nuestra propia salvación. No nos neguemos a pregonar de forma alarmante la segunda venida de Jesús. Como Miller se negó los primeros 13 años, mejor retomemos su ejemplo posterior y pregonemos a voz en cuello. Ya viene el novio, el Señor viene. Maranata, queridos hermanos, el Señor viene pronto. Por favor, dilo al mundo.